Una de las propiedades en cuestión de material que tienen los lentes de contacto son la resistencia al calor. Los lentes de contacto actuales están fabricados de polímeros termoestables. Solo las lentes de hidrogel deben esterilizarse térmicamente, porque el calor puede deformar las lentes rígidas al relajar las fuerzas internas atrapadas en el proceso de polimeración. La capacidad del lente de contacto para soportar el calor sin deformarse, esto dependerá de su naturaleza química. Otra propiedad del lente de contacto es la humectabilidad, que es la capacidad de la superficie de una lente para permitir que la lágrima se mantenga sobre el lente de contacto, como una película estable durante unos segundos. Y no nada más del lente, sino también de la calidad y cantidad de la lágrima y parpadeo de la persona. Esta propiedad es importante para la comunidad de los usuarios de lente de contacto. Además, evita la formación de depósitos de secreciones oculares sobre la superficie de la lente. La humectabilidad se define por el ángulo de contacto de una gota depositada sobre el material, que es el ángulo formado entre la tangente de la gota y de la superficie del material. Un material se dice que es más hidrofílico cuando el ángulo de contacto se aproxima a 0 grados, como mostramos en la imagen del lado izquierdo. Por lo contrario, un ángulo de contacto de más de 60 grados es indicativo de baja humectabilidad. Estabilidad dimensional. Es la capacidad que tiene un lente de contacto para mantener sus dimensiones específicas o parámetros funcionales en condiciones de uso, como puede ser su radio de curvatura, el espesor y su diámetro. La estabilidad dimensional dependerá también del pH ambiental, la temperatura y la pérdida de agua por evaporación. En casos de los lentes gas permeable, su estabilidad dimensional es excelente cuando se encuentra sobre la superficie corneal anterior. Puede deformarse con el uso, debido a la relajación de las fuerzas internas residuales de su fabricación. A pesar de que las lentes gas permeable tienen muy baja hidratación, la pérdida o ganancia de agua puede conllevar a la deformación permanente de la lente. En los casos de las lentes de hidrogel, las dimensiones pueden variar por el pH, particularmente en lentes cónicas. Las dimensiones de estas lentes pueden cambiar cuando se altera su hidratación debido a sus cambios de temperatura o por la evaporación del agua que hidrata la lente. Debido a esto, todo lente de hidrogel, al colocarla en los ojos, cambia sutilmente sus dimensiones para alcanzar un nuevo equilibrio de hidratación. En ambientes muy secos, con viento o cuando el parpadeo disminuye debido a la concentración de la mirada en la lectura o en el trabajo, las lentes pueden sufrir bastantes cambios en sus parámetros. Índice de refracción. El índice de refracción de un material es su densidad óptica o la refracción que la luz experimentará cuando atraviese el material. En cuanto menor sea el índice de refracción, más transparente o mayor transmisión de luz tendrá el medio óptico. Utilizando la fórmula de Fresnel, puede determinarse el porcentaje de luz que se refleja en la superficie de la lente y por lo tanto el grado de su transparencia. Las lentes de contacto se caracterizan por su índice de refracción y su temperatura. Si la temperatura no está especificada en un lente de contacto, esto quiere decir que la refracción se determinó a temperatura ambiente,
que normalmente oscila entre los 20 grados centígrados. El lente de hidrogel, el índice de refracción está directamente relacionada con su hidratación y suele ser usado para determinar la hidratación de estas lentes. Claridad óptica. Comprendemos como claridad óptica que es la propiedad que tiene una lente para que se pueda observar nítidamente a través de ella. Es dada normalmente por el porcentaje de transmisión de luz visible o transmitancia de la lente. La transmitancia es la capacidad del material para que pase la mayor cantidad de energía luminosa dependiendo de la absorbancia y reflectancia del material. La mayoría de los lentes de contacto transmiten por lo menos un 90% de luz visible incidente, y así haciendo que la imagen sea mucho más nítida. Permeabilidad de las lentes de contacto al oxígeno. Para mantener la córnea fisiológicamente sana, una lente de contacto no debe interferir con la respiración de ésta. La córnea, con el ojo abierto, recibe oxígeno del aire y con el cerrado lo recibe de la vascularización palpebral. Cada material tiene un coeficiente de permeabilidad al oxígeno que depende de las condiciones de su determinación. El coeficiente de permeabilidad se expresa normalmente por el dK, mientras que un dK dado representa permeabilidad al oxígeno del material de construcción de un tipo de lente de contacto y sirve para comparar materiales. Cada lente de contacto se caracteriza por un coeficiente de transmisibilidad, dK sobre T. La permeabilidad de una lente al contacto al oxígeno depende de su coeficiente de difusión, de su coeficiente de solubilidad y de su espesor. Elasticidad. La rigidez de un material óptico es la propiedad que mantiene estables las curvaturas de una lente de contacto o que impide que una lente se doble. Esta rigidez dependerá del contenido de silicona del material óptico de la lente. Cuanto mayor sea este componente, mayor será el dK, pero más flexible será la lente. Para contrarrestar la flexibilidad de la silicona, pueden adicionarse al polímero otros componentes. Sin embargo, dicha rigidez también depende del espesor de la lente, siendo más flexible cuanto menor sea el espesor. Para que una lente gas permeable no se flexione en condiciones de uso sobre la córnea, el mínimo de espesor central deberá ser igual o mayor de 0.12 milímetros.